Gabinete de Ministros, Natalia Zavala Chacur, va a la Cámara de Diputados. El informe de Verónica Miranda. Sí, así es. Hoy a partir de las 12:30 horas va la jefa de gabinete a la Cámara de Diputados. Tiene que responder un pliego de más de 300 preguntas que se le han elaborado, algunas desde el oficialismo la hizo desde las comisiones, con un despacho de la comisión, tomando las preguntas que se hicieron en todos los pedidos de informe que había en las comisiones. Y eso lo elevó como pliego de preguntas. O sea que no han hecho preguntas ellos especialmente. Después, el bloque San Luis Unido hizo un pliego de 213 preguntas de diferentes índole, referido al gasto público, a la seguridad, a la salud, a la administración provincial, a la situación de los empleados públicos, a las obras públicas también que se están desarrollando y las que se ha comprometido el gobierno, a lo que es todo el plan de mantenimiento y refacción de obras y de escuelas en el ámbito de la provincia. Es muy detallado, Mario, por eso te digo que son 213 preguntas, algunas reiterativas de lo que ya se había planteado el año pasado cuando ella estuvo con respecto al tema de salud, a la cantidad de camas disponibles, tanto de terapia intermedia, de terapia intensiva y respiradores en el ámbito de la provincia. Y bueno, y como te digo, de diferentes temas. También hubo 53 preguntas del bloque de la Unión Cívica Radical, también de diferentes temas. 15 preguntas del bloque de Corazón Peronista de Juan Pablo Funes y 4 preguntas que hizo el diputado Bartolomé Abdala con su bloque unipersonal del PRO. Así que hasta ahora son las que hemos tenido acceso, Mario. Las preguntas son estas. Estimamos que va a ser un informe bien largo, Mario. El problema se suscitó ayer en la reunión de labor parlamentaria cuando el oficialismo le planteó a los presidentes de los demás bloques de que no iban a poder hacer repreguntas en el recinto, o preguntas sobre los temas que ya ha contestado la jefa de gabinete. Y bueno, allí, como te digo, hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Ellos sostienen que si no se convierte en una interpelación de la jefa de gabinete y no es ese el sentido que tiene el informe, que ella va a responder todas las preguntas que se le hicieron por escrito y la idea luego es que no puedan hablar los diputados. No sé qué va a pasar, si se va a lograr concretar esto o no, Mario. La verdad que estaban muy molestos ayer los diputados por esta situación. Vamos a ver qué pasa. La cuestión que la primera vez que fue, duró 8 horas el informe de la jefa de gabinete, que en ese momento lo hizo con la doctora María José Sanglá, presidenta del Comité de Crisis. Y la verdad que después de 8 horas no es fácil tampoco hacer preguntas o, bueno, se extienda mucho más el informe, pero no sé qué pasará hoy con esto. Después estuvimos hablando con el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, por esta situación, que estaba también muy preocupado y yo le preguntaba cuáles eran las expectativas que tenía con respecto a este informe. Esto nos decía Luis Lucero Guillet. En realidad las expectativas que nosotros teníamos de la visita de la jefa de gabinete se diluyen después de la reunión parlamentaria que hemos tenido de presidentes de bloque, en virtud de que todo indica de que esto va a ser solamente un monólogo donde la jefa de gabinete va a venir a hablar de reactivación económica y a contestar las preguntas que por escrito nosotros hemos formulado. Pero claramente el oficialismo está en una actitud de impedir que nosotros podamos hacer repreguntas, algo que está expresamente contemplado en el reglamento interno y que de esa manera se desdibuja totalmente el objetivo de la visita de la jefa de gabinete. O sea que ella va a leer la respuesta y ustedes no pueden hacerle la misma pregunta sobre el mismo tema o directamente no pueden hacer preguntas. Nosotros no podemos, lo que plantea el bloque oficialista es que nosotros hagamos preguntas por escrito respecto de lo que la jefa de gabinete expone, no sobre nuestras preguntas. Y esto es algo que está absolutamente previsto en el reglamento interno. Por tanto, esto es una imposición del oficialismo, violando absolutamente el reglamento interno. No nos permiten hablar en la Cámara de Diputados, algo totalmente ridículo. Y lo peor de todo es que lo que nos proponen es que las preguntas que le querramos hacer a la jefa de gabinete las hagamos a través de pedidos de informes, lo que es
es realmente una falta de respeto absoluta hacer este planteo, en primer lugar porque nosotros no necesitamos permiso del bloque oficialista para hacer pedidos de informes, y en segundo lugar que la jefa de gabinete, que viene una vez al año, responde justamente los pedidos de informes que se han acumulado durante un año y que no han tenido respuesta porque no salen de la comisión. Entonces, realmente creo que mañana va a ser más que una sesión informativa, una conferencia de prensa que tendremos que escuchar. Pero tiene que responder a las preguntas que ustedes han generado. Sí, va a responder por las preguntas por escrito, las va a leer, pero no nos permite repreguntar. Y yo digo, en un sistema democrático, republicano, donde la libertad de expresión y fundamentalmente de la publicidad de los actos de gobierno tienen que ser la bandera, porque es lo que habla de la transparencia de la gestión, esto de no querer responder preguntas no ayuda en nada a la imagen del gobierno, por cuanto quien nada tiene que esconder no tendría por qué tener problemas para responder lo que nosotros quisiéramos preguntar. Pero bueno, están planteadas las cosas así, el oficialismo tiene hoy una mayoría abrumadora en la Cámara que le permite no solamente imponer su voluntad, sino también violar los reglamentos. Lamentablemente esto se da así. Bueno, esto es lo que planteaba ayer el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, Luis Lucero Guillet, que participó de la reunión de labor parlamentaria que se llama, que es la reunión previa a la sesión donde se debate los temas que se plantean o que se van a plantear en la sesión ordinaria. Y allí es cuando el oficialismo les dijo que no se le iba a permitir hacer repreguntas. El reglamento interno dice que habla de los informes y la asistencia del Poder Ejecutivo. Dice que, a excepto de los ministros, los secretarios, los diputados no pueden hablar más de 15 minutos. Eso es lo único que dice el reglamento interno, Mario. Así que están habilitados a hacerlo. Por eso te digo que vamos a ver qué pasa hoy en el recinto. Con esto, a lo mejor la jefe de gabinete está dispuesta a responder. No sé qué va a pasar en esta situación. Hay conflicto con esto y se ha generado polémica ayer. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, ella tiene que responder más de 300 preguntas que se le han hecho, Mario. No es que no va a responder las preguntas, sino que no se le va a permitir por allí repreguntar. Claro, o que amplíe las preguntas, o que amplíe sus respuestas. Viste, en la Cámara de Senadores el año pasado lo que hizo, les dijo a los senadores que esa pregunta ya la había respondido en la Cámara de Diputados, que pidieron la versión taquigráfica de su respuesta. Bueno, pero estaba hablando con los pares en el yugo. Está bien. O en el subyugo. Ella ha tenido esa actitud, así que esperemos supongo que esto no va a suceder, porque ya estuvo en el Senado la semana pasada. Y es cierto que por allí hay preguntas que no están bien formuladas, o son confusas, o se presta a interpretaciones y no van a poder repreguntarle sobre esas preguntas a lo mejor los legisladores hoy. No sabemos qué va a pasar, pero en el caso de las camas de terapia intensiva, que es un tema siempre que genera rispidez cuando le preguntan al oficialismo o a los funcionarios o al propio gobernador, que se molestó y que castigó incluso al periodista, ¿te acordás que le preguntó, Mario? Que se atrevió a preguntarle. La jefe de gabinete fue totalmente elusiva en su respuesta en el Senado, porque ella dijo, la pregunta se la formuló así Sergio Guardia, el único senador de la oposición. ¿En cuánto se incrementaron las camas de terapia intensiva? Ella dijo en un 280%. Así que no sabemos cuántas camas, no se sabe, más allá de la información que dieron el año pasado, cuántas camas de terapia intensiva hay en la provincia de San Luis. O sea, o hay que preguntárselo de manera más directa, no con preguntas muy rebuscadas, porque si no también la respuesta es así. Y si no se lo podés volver a preguntar, bueno, habrá que esperar el otro mes, cuando vuelva. Un mes por medio que vuelva a la Cámara de Diputados, en este caso. Bueno. Así que está toda esta situación. Y muchas de las preguntas, Mario, muchos preguntan lo mismo, hay que decir la verdad. En el caso de la construcción de viviendas, por ejemplo, muchos le preguntan sobre cómo son los planes de vivienda que se van a construir. El bloque San Luis Unido le recuerda que en la campaña electoral de Alberto Rodríguez Sá se inscribieron, ¿te acordás?, 60.000 personas para viviendas y solo se construyeron 1.300 y pico de viviendas. ¿Cómo va a subsanar este déficit habitacional que hay? Esa es una de las preguntas que le hace San Luis Unido. También sobre el tema vivienda le pregunta Juan Pablo Funes Bianchi,
Por eso te digo que hay muchas preguntas por ahí que se sobreponen entre ellas o son sobre el mismo tema. Supongo que las va a nuclear, como hizo en la Cámara de Senadores, y va a decir, bueno, de vivienda respondo, y hace todas las respuestas referidas a vivienda. Estas son las preguntas que me hicieron, esta es la respuesta. Bueno, entonces supongo que hay que ver qué va a pasar. Y sobre el tema de la reactivación económica, que es el problema que ella va a plantear, ella planteó, viste que siempre inicia con un tema, la reactivación económica y productiva de la provincia, también hay varias preguntas de los legisladores sobre eso. Y sobre qué ayuda se le va a dar al sector afectado por la pandemia, ayudas económicas, en subsidios, en exhibiciones, en algún tipo de paliativo a los sectores productivos que han sido afectados por la pandemia. El comercial también, el del turismo, gastronómico. Eso también, tanto se lo pregunta, dos bloques que hemos accedido a las preguntas, todos se lo preguntan, Mario. Así que supongo que ella en la exposición va a responder sobre eso porque es un tema reiterativo. Y después te decía que Bartolomé Abdala hizo 4 preguntas nomás, Mario. Uno sobre cómo piensa darle valor agregado a la extracción de minerales en la provincia de San Luis, a través del laboratorio Puntano o el Ministerio de Salud se puede adquirir vacunas COVID-19 para menores de 18 años, la posibilidad de la creación de un Ministerio de Trabajo y Producción que tenga como objetivo capacitar y hacer un relevamiento de recursos humanos, para ampliar el mercado laboral en la provincia, tanto público como privado. Y el último pregunta vinculado a lo electoral. Si tienen pensado implementar la modificación del sistema electoral en la provincia de San Luis, eliminando las listas sábanas y, sosteniendo el sistema de boleta única para actualizar el sistema democrático. Eso es las 4 preguntas que le hizo Bartolomé Abdala con su bloque unipersonal. Y después hay otros bloques unipersonales que estuve consultando, como Alberto Fara, que no hizo preguntas. Él dijo que estuvo de acuerdo que se le hicieran todas las preguntas que estaban en los despachos, estaban en las comisiones, en el caso de él, en la Comisión de Finanzas. Así que, y que muchas de las preguntas que él pensaba hacer estaban ya hechas por los otros bloques. Así que sí, se superponen las preguntas, pero supongo que, va a poder responder la jefa de gabinete. Bueno, yo quiero agradecer a la Unión Cívica Radical y al Juntos por el Cambio porque han incluido algunas preguntas que están vinculadas con la situación particular mía con el gobierno de la provincia y que originó el hecho de mi presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el hecho de la discriminación y la censura para buscar información por sobre la que está dispuesta a suministrar a través de la agencia de noticias. Vamos a ver qué responde la señora. Ahí están esas preguntas. También están preguntas vinculadas, Mario, a toda la utilización de lo que es la pauta publicitaria oficial también. Eso el bloque San Luis Unido hace con respecto al gasto público, se centra precisamente en eso, ¿no? Y cómo se distribuye la pauta publicitaria en todos los medios de comunicación, ¿no? Radiales, escritos, web, redes sociales, en todo lo que es el 2021, es lo que le preguntan principalmente, cómo se ha establecido el gasto público en esas áreas. Bueno, vamos a ver qué contestan, porque eso es lo que está vinculado con Gustavo Valenzuela Linaje, ¿no? Ese personaje, ese monje negro que tiene el gobierno de la provincia, que actúa entre el gobernador de la provincia y la jefatura de ministros, y de ahí para abajo con todos. De todas maneras, ya el año pasado fue totalmente, diría, evasiva esa respuesta por parte de la jefa de gabinete. Es tan grave el tema, Verónica, que si vos ves las cuentas de inversión que acaba de presentar el Poder Ejecutivo, le vaciaron el presupuesto a la Agencia de Noticias San Luis. Ahora hay que salir a buscar a dónde mandaron esos 450 millones de pesos y cómo los manejaron. Y esto es lo que me da la razón para sostener acerca del papel que tiene Gustavo Valenzuela Linaje, ¿no? Y esto la comunidad lo tiene que saber. Le habían asignado 450 millones de pesos para que gastara. Sí, al programa Medios. Al programa Medios, que lo maneja, lo mismo que los ministros los maneja Valenzuela Linaje. Y resulta que hicieron desaparecer, le quitaron todo ese crédito. Sí. Todo ese crédito se lo quitaron.
Y así figura en la rendición de cuentas que ha presentado recién el gobierno. Y esos 450 millones de pesos, muchos de los cuales van a la compra de voluntades de los medios, de los periodistas, hay que ver ahora cómo los canalizaron. Seguramente nos mandaron a algunos de las APEM. Sí, con servicios y consultoría. Servicios y consultoría, casi seguramente los mandaron ahí, y desde ahí es donde distribuyen sin tener que dar. Es toda la pantalla, claro, para no dar la información. Bueno, y esta es parte, digamos, de la inmensa corrupción que hay en el tema, vinculado con la comunicación oficial del gobierno, y por las razones por las cuales ustedes prendan la radio que prendan, lean el diario que lean, vayan a la página que vayan, van a encontrar siempre exactamente el mismo material, la misma foto, ni siquiera le cambian una coma. Y es por esto. Bueno, de manera tal que, bueno, ojalá haya respuesta. Sí, haya claridad en la respuesta. Haya claridad, ojalá. Conocer, sí. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Verónica. Nos vemos enseguida. Vamos a la pausa, a la música y volvemos. Estamos en San Luis, Argentina.